con fines de comercio. Antes, bueno, si el agresor sabe que las víctimas están abordándose entre las 9 y las 12 del mediodía en la zona centro, pues él está planeando cómo abordarlas y qué ofrecerles. Antes está presente el modus operandi. Durante las abordo, las cortejo y les digo que están lindas, les digo que pueden tener un trabajo remunerado, les digo que puede salir de la pobreza en la que está, les digo que puede tener lo que no tiene en su casa. Eso es durante, la estoy engañando. Y posterior inmediato, no creo que exista un modus operandi más preciso como el de privar de la vida a la víctima. El agresor la priva o el tratante la priva como un acto de precaución, para que no lo identifique, para que no sea señalado. Entonces ahí también está presente posterior a que ha cometido el crimen y sobre todo ocultando los cuerpos, llevándose consigo prenda de vestir, evitando que haya cualquier conexión. Por lo tanto, el modus operandi definitivamente está plasmado en los tratantes. Dentro del modus operandi existen objetivos específicos. El agresor siempre al abordar una víctima trata de tener éxito en el delito. Es el primer punto a tratar. Cuando ha decidido actuar siempre busca tener éxito en el delito. Después proteger su identidad y facilitar la huida sin que sea capturado u observado para ser señalado. Por tanto, los tres objetivos principales es precisamente asegurar el éxito en el delito mediante la protección de su identidad y la facilidad de la huida. Pero ¿qué vamos a conocer una vez que detectemos o identifiquemos el modus operandi? Una vez que como especialistas hayamos detectado qué tipo de modus operandi tenemos, podemos tener rasgos de la habilidad o conocimiento del agresor. El pozolero, por ejemplo, que toca mucho el tema que también no tiene nada que ver con el tópico, pero sí con el punto criminal. Si la persona que hacía mutilación a los cuerpos y las esparcía en sosa cáustica para dejar de fuera una identidad, hay un conocimiento específico al mezclar químico. Así podemos establecer habilidad criminal, conocimiento específico o profesión. ¿Qué relación tiene víctima y victimario para poder establecer de acuerdo al análisis del modus operandi? Y sobre todo, la familiaridad con la escena. Se llama en la criminología zona de confort criminógeno. El agresor se siente confortable porque conoce y lo conoce. En la zona centro específicamente no era anormal que las personas se acercaran a chicas con una invitación. Había incluso personas señaladas en las escuelas de computación porque era el gancho, era forma de su actuar criminal. Era conocido en la zona, es normal. Yo no puedo estar viendo como ajeno a la zona que alguien está con una chica y decir, oiga, la está molestando. No, es que es su trabajo, le está ofreciendo escuela, le está ofreciendo X. Era su camuflaje para la actividad criminal. Dentro de los factores que van a fortalecer el modus operandi, sin duda, el tipo de lugar. El tipo de lugar nos llama la atención que en la zona centro, en los casos del Navajo, otra vez lo tomo como referencia, no haya habido un reporte de apoyo por parte de la chica que desaparece, no haya habido un reporte de una testigo que diga que se la llevan a la fuerza, no haya habido un reporte donde indican que subieron a la fuerza a la chica a una camioneta. Por lo tanto, el abordaje era con cierta delicadeza, no las forzaban, las involucraban, las envolvían, las convencían y se las llevaban. Eso es parte de los aspectos que tiene lugar para analizar el comportamiento. El uso de arma que utilizan, es importante poder detectarlo como factor importante que fortalece, al modus operandi. Cómo restringen a la víctima desde el contacto. Las víctimas que estaban en trata en su momento evidentemente estaban totalmente aisladas, no tenían control, mejor dicho, tenían control sobre ellas, no tenían contacto con su familia, y si lo hacían, hay un caso donde era con ciertas limitantes, pero bajo amenaza de hacerle daño. Los actos de precaución es un punto muy importante que detectamos en el caso y lo voy a tomar a colación. ¿Qué es un acto de precaución? Cuando haya actos de precaución en una investigación, por automático tenemos datos del modus operandi. El acto de precaución es un comportamiento consciente. Por lo tanto, para los abogados o para cuando estamos en un caso, cuando un agresor comete un acto de precaución y diga que no sabía lo que hacía o diga que una voz lo mandó,
no puede ser inimputable porque es un acto, es un comportamiento consciente que el agresor realiza antes, durante o después de la conducta criminal. Por ejemplo, no puede decir el agresor que tenía alucinaciones y que una voz le dijo que limpiara la sangre donde victimó a su víctima, vaya, o que cortara a la víctima y la echara en la basura, que una voz se lo pidió. Es un comportamiento precautorio, está consciente de lo que está haciendo. No me puede venir a decir el agresor que mata a la víctima, que la eche en una cobija y luego le pone una cartulina para decir que era un crimen organizado. Está totalmente consciente. El acto de precaución es evidencia de modus operandi. ¿Cómo se manifiesta el acto de precaución en la trata de personas? Es decir, ¿cómo podemos detectar actos precautorios del agresor o del tratante en la trata de personas? Bueno, un punto importante es el lugar de abordaje. Si el agresor aborda a la víctima donde, lo he mencionado, sea habitual que tenga contacto con ese tipo de específico de víctima, evidentemente es un acto de precaución, porque lo he dicho, era normal que hubiera contacto entre mujeres y hombres que dedicaban a la venta de los cursos de computación. Vayámonos a otro enfoque, cuando son niños los que son los objetivos de trata. Era normal que lo vieran vestido de payaso, haciendo ahí contacto con el niño. Era normal que yo como conserje del kinder tenga contacto. Son actos de precaución, la forma en que abordan a las víctimas, como lo es chicos, por ejemplo, del género masculino, que son utilizados también con fines de prostitución, que los aborden ofreciéndoles en los gimnasios, en las escuelas, cierto estatus o cierto ingreso con fines educativos. La forma de abordaje, el estudiar dónde y cómo abordar a la víctima es parte del acto de precaución. ¿Qué tipo de forma de abordaje existen? Bueno, las que señala el análisis de la conducta criminal son básicamente tres. La agresión directa, que es donde está la víctima, abordarla por la fuerza y subirla a una camioneta, como lo típico se observa en las películas. La confianza preexistente, que se da muchísimo, sobre todo con las jovencitas en las redes sociales, que empiezan a hacer contacto con ellas, se empiezan a llenar el oído al decirle piropos y idolatrarlas, al citarlas. Hay una confianza preexistente. Decir, bueno, pues que ya lo conozco en las redes sociales, ya fui la semana pasada al cine con él. Confianza preexistente, es una forma del modus operandi. Y sobre todo el engaño, que es el que más se presenta. Te puedo hacer la mejor modelo, te puedo llevar a un nivel educativo y social mejor. Eso es una forma de abordaje con tintes específicos de modus operandi o de acto de precaución. La hora de abordaje, sin duda, es otra parte del modus operandi. Sin embargo, aquí nos llama la atención. Ninguna de las víctimas de las citadas o analizadas era abordada después de las 4 de la tarde. No hay ninguna víctima abordada en la noche. Todas eran entre las 9 y las 12 de acuerdo al caso que estudiamos. Por lo tanto, el agresor está haciendo una especie de costo-beneficio que se denomina dentro de la perfilación criminal. ¿Qué me cuesta abordarla a las 12 del mediodía entre la Rafael Velarde y la Mina? Me cuesta que me vean, pero ya me conocen. Me cuesta que grite, me conocen los locatarios. Beneficio, si la convenzo, me la llevo al hotel Linterna Verde, que era donde las tenían en cautiverio, y voy a tener finalizado mi comportamiento criminal. Él siempre hace el costo-beneficio. El agresor siempre pone en práctica esa situación. ¿Qué le va a costar? Pero ¿qué va a traer a cambio de la hora de abordaje? Específicamente en la trata de personas, el caso que citábamos, es muy importante porque está lleno de ojos, está lleno de vigilancia, y aún así el agresor ha sido habilidoso para abordar a las víctimas. La victimología. No existe, no es posible hacer un perfil del criminal si no conocemos a la víctima. Siempre lo marca la regla. Al perfil criminal le antecede un perfil victimario. No me pueden decir que ese es el criminal de no sé cuál víctima. Debemos saber quién es la víctima, qué hace,
¿Cuál es la última vez? El protocolo de investigación criminal nos dice, última vez que dieron con vida a la víctima, qué gustos tiene, qué hábitos tiene, qué tipo de víctima es, qué tipo de riesgos tiene, qué exposición tiene. La selección de la víctima también es una parte importante del actuar criminal, porque él sabe a qué víctima vulnerable va a abordar. Era raro, eso no existe, en ningún caso documentado en Ciudad Juárez donde se haya abordado a una víctima que desapareció y que se establezca que fue con fines de trata y que haya estado acompañada de alguien. No existe. Siempre buscan la vulnerabilidad y la susceptibilidad física de la víctima o en la situación para aprovecharse y poder abordarla. Otro punto importante, además de la selección de la víctima, es que amenazan una vez que la tienen en cautiverio y es un acto de precaución con dañar a la familia, como ocurre en 2 o 3 de los casos que estuvieron ahí investigados. Sabían dónde tenían. Aquí vive tu familia, vive en la colonia Francisco Sarabia, sé que tienes una hija, si tú dices algo, si tú te escapas, tengo gente que va a estar esperando allá afuera y los va a hacer daño. Es una amenaza, es un acto de precaución, porque él está siendo precavido. Si tú te vas, tú sabes bien dónde te voy a encontrar o voy a encontrar. Pues mira, no te preocupes, es un acto de precaución que el agresor está utilizando. Traslado de la víctima de su lugar de origen a otro sitio. Sin duda el trasladar, el ser itinerante en el sentido de la víctima es un acto de precaución porque la tiene sin forma de poder salir a pedir apoyo y sobre todo alejado de su lugar de origen. Por lo tanto, el trasladar a las víctimas de su lugar de origen a otro sitio es sin duda un acto de precaución que el agresor está estableciendo. Las amenazas con su situación legal en el país, ha habido muchísimos casos donde personas de otros países están siendo utilizadas como comercio sexual con la amenaza de ser deportada o de avisar a la autoridad que su situación legal en el mismo está de manera irregular. Y es donde precisamente la situación, fíjense cómo está la situación de la víctima, que le están amenazando con denunciar ante las autoridades cuando le están obligando a cometer un delito. La situación de la víctima, debemos ser empáticos, se le cierra, se le da una visión del túnel derivado al estrés, a la cuestión traumática que está viviendo. Otro punto es mantener en cautiverio a la víctima, sin duda un acto de precaución, porque al tener sujeta a la víctima, al tener atada a la víctima, al tener encerrada a la víctima, evita que sea señalado o que solicite el auxilio. Vigilar a la víctima mientras realiza la actividad. Cuando se hace el análisis de los casos, la verdad es inconcebible hasta que uno lo lee y lee el veredicto de la víctima, la declaración de la víctima. Me llevaban a X lugar en una camioneta que está situado en X Cruz, en la Paseo Público de la República. Uno dijera que en ese hotel no pudieran existir ese tipo de comportamientos o que se permitiera hacer eso, y afuera de la puerta me estaba esperando el sujeto para cuando haya terminado el cliente de la actividad sexual llevarlo otra vez a la camioneta y subirla a la misma y esperar a otro cliente. Hay vigilancia por parte, y se vio en ese caso afuera del hotel, de la puerta del hotel. Pregunta, ¿que los que trabajaban en el hotel no sabían qué estaba haciendo? ¿Que el camarero, el maletero, el recepcionista, el gerente no sabía lo que estaban haciendo? Evidentemente hay complicidad de alguna u otra forma. Es otra forma de hacer un acto de precaución, de vigilar mientras se está llevando a cabo la actividad forzada para con una víctima. Sin duda, lamentablemente, el acto extremo de precaución para el que tiene trata de personas es victimarla, asesinarla, porque lo hemos dicho, no hay mayor forma de garantizarle al sujeto su no identidad revelada que privarla de la vida, y definitivamente fue el caso de las víctimas que ya conocemos todos. El acto de precaución extremo, me preguntaban en la etapa del juicio oral cuando me estaban entrevistando los de la defensa, porque yo establecía que era un acto de precaución que privara a las víctimas del agresor. Bueno, pues por eso, precisamente, porque el agresor lo hacía para evitar ser identificado. Asesinar a la víctima es definitivamente el acto extremo de precaución que el agresor lleva, y lamentablemente es el fin, una vez que han sido las víctimas cierto tiempo cosificadas y utilizadas.
un punto importante de lo que es la temática y de lo que es precisamente abordar la especialidad aplicada a la trata de personas es cuál es el agresor. Como les citaba, no existe un prototipo de agresor. Vamos a manejar un agresor o un perfil de un agresor desde la arista de la casuística que se ha estado estableciendo. Primero que nada debemos de manejar que el agresor, en el caso que investigamos, tiene habilidad criminal. ¿Por qué habilidad criminal? Porque sabe moverse en la zona, porque sabe abordar, porque sabe encuadrar ciertas características. Hay un caso, en el caso específico que les estoy comentando, llamaba la atención que el agresor, una de las víctimas protegidas, lo describía como un hombre atractivo. Cuando hablamos de atracción, básicamente lo relacionamos con lo estético. Sin embargo, cuando hacemos la investigación y se da la detención, que es uno de ellos tres, uno checa y dice, ¿atractivo en qué sentido? Es subjetivo el hecho atractivo. Era atractivo porque era labioso, les endulzaba el oído, le decía X o Y, le daba cierta cantidad de dinero. Por eso era atractivo, porque le llenaba ciertos huecos emocionales. El perfil del agresor se puede establecer que existe evidencia de que el agresor posee habilidad de la forma en que lo está abordando a la víctima. También hay indicios de que conoce la zona, de que sabe cómo salir airoso de este comportamiento. Por lo tanto, ya vamos marcando que una persona que habita, que no nada más conoce, lo conocen en la zona, en este caso la zona centro de la ciudad, que utiliza ciertos métodos y ciertos materiales para poder convencer a las víctimas, y lo hemos dicho reiteradamente, ofreciendo situaciones, ofreciendo estatus, ofreciendo un crecimiento profesional y personal. Sin duda lo hace con toda la intención de poder ganarse la confianza. Pero ahora, el análisis casuístico, ¿qué nos dice? ¿Cómo podemos analizar ya propiamente un caso de lo que estamos checando? Primero que nada, ¿cuál es el protocolo? Si estamos teniendo casos de desaparición de mujeres, de niños, de ancianos, de una víctima en específico, ¿cómo debemos hacer la intervención para prevenir y para erradicar esta conducta criminal? Primero que nada, focalizamos dónde se está presentando el hecho criminal. A distancia no puede ser posible, necesitamos estar en el campo de investigación. Si estamos haciendo la investigación del mismo y estamos focalizando una zona de nuestra ciudad en específico, hay que hacer y detectar ciertos patrones de comportamiento. Primero que nada, perfil geográfico criminal, dónde se está llevando a cabo el comportamiento criminal. Y luego nos vamos a aspectos importantes, además del perfil geográfico. ¿Qué características tiene el agresor en el caso que estamos investigando? Y sobre todo, ¿qué características puede tener la víctima? ¿Son víctimas de alto riesgo? ¿Son víctimas de bajo riesgo? ¿Cómo es el agresor? Bueno, las aborda con cierto convencimiento, con encanto, con la habilidad, se gana su confianza. ¿Cuál es el motivo al abordarla? ¿Cuál es su forma? Es decir, su modus operandi. ¿Cómo puedo perfilar yo al agresor? Analizando los comportamientos, analizando e investigando cómo es que se están presentando ese tipo de situaciones. Sobre todo, hay un punto importante que nos marca la investigación del comportamiento. Elección racional. ¿A qué se refiere? El agresor va a seleccionar de manera racional la víctima que sea más vulnerable. Por lo tanto, el agresor está siendo muy específico en su modo de actuar. Y luego vienen datos, puntos importantes de la investigación que me gustaría compartir. Igual no citaremos específicamente los casos en los que se presentó, pero sí es en Ciudad Juárez. Por ejemplo, unos puntos importantes que su servidor detectó en los casos que investigó es, primero que nada, los días que mayor número de personas desaparecidas se dieron de las chicas en Ciudad Juárez fueron los miércoles, de los casos que investigamos. Los miércoles, entre las calles Rafael Velarde y Vicente Guerrero, y sobre todo entre las 11 y las 14 horas, víctimas de 16 a 19 años y con un periodo específico de una víctima a otra de 9 días. Por lo tanto, si tenemos ya los patrones de conducta, si sabemos los días, las víctimas, las calles, las horas, específicamente las características de abordaje,
es nuestra responsabilidad evitar que siga sucediendo. Eso es la casuística. Debemos aplicar el conocimiento científico, la metodología de unas ciencias para evitar que se siga suscitando ese tipo de situación en lo que es la trata de personas, donde la perfilación criminal considero que puede tener su aportación para poder evitar, y si se está dando, dar líneas de investigación para poder tener al agresor. Hasta aquí está la temática de la trata. No sé si haya algún comentario para abordar ya la segunda parte de lo que es el comportamiento analizado desde la perspectiva de la perfilación. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Abrimos un espacio, muchachos, jóvenes, compañeros.